Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En este día, la Iglesia hace recuerdo de todos los creyentes difuntos, aquellos que nos han predecido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. El Padre, en su infinita misericordia, ve lo que nosotros no vemos en los corazones, perdona y quiere abrazar a todos sus hijos, como abrazó al Hijo pródigo. Que esta conmemoración de nuestros seres queridos muertos nos renueve la confianza puesta en el Padre misericordioso. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día es la conmemoración de todos nuestros seres queridos, fieles difuntos. Ayer celebrábamos el Día de Todos los Santos, es decir, todos nosotros que fuimos bautizados y especialmente estos hermanos nuestros que nos han precedido y que llegaron ya a la gloria de la resurrección. Hoy, en este día, seguimos rezando por las almas del purgatorio, por nuestros hermanos difuntos, papá, mamá, abuelos, hijos, hermanos, en fin, los de nuestra familia, amigos, porque también ya puedan después llegar a la santificación, es decir, a vivir ya con Dios en el cielo. Rezamos por todos ellos y pedimos por el eterno descanso de sus almas. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, escucha con bondad nuestros ruegos,
para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar tu templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Yo busco tu rostro, Señor, no la apartes de mí. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes.
Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante entonces lo que estamos escuchando hoy en esta celebración, que a nosotros nos hace mirar justamente en la esperanza de la resurrección. Diga tú y entonces la yapita, ¿verdad? En la tumba. Ciertamente que es una tradición también al mismo tiempo muy hermosa para nosotros de por sí. A pesar de que uno piensa y dice ir al cementerio, no está aquí, ha resucitado. Este es el lugar simplemente de los muertos, de los que han pasado. Pero en nuestra fe cristiana, también el visitar el cementerio, mucha gente, mucha familia, llevo ahí vas a visitar a Jesús, vas a visitar a la abuela, vas a visitar a la Cherube, en fin, a los parientes, a los amigos. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque nosotros no nos quedamos ciertamente en la tumba, ¿verdad? En la tumba fría, sino que hacemos ese paso mucho más importante, la que justamente nos está diciendo hoy la palabra de Dios y que nos está dejando como mensaje. No está aquí, no está aquí. Y entonces, al pensar en el no está aquí, y miramos en la resurrección. ¿Y qué significa para nosotros entonces hoy recordar a nuestros fieles difuntos? Y es recordar esos valores, esos principios que implican para nosotros un compromiso de verdadera resurrección. Pero igual a latín pego resurrexit, upeaco dice en acapua, upeaco dice la resurrexit en latín. Entonces ya entendemos para la resurrección, entonces pellajanos hina, pella visita, peñan de su, ñan de ruñan de abuela, ñan de pariente, cuera, ñan de amigo, cueran, y la ya es chata o bebena. Vamos a mirar los valores, los principios, la educación, las cosas lindas que nos han enseñado nuestros padres. Y entonces hoy, al volver, ¿verdad? Porque justamente las mujeres, cuando reciben ese mensaje del ángel, en ese lugar en donde estuvo Jesús, desde la tumba fría, le dicen, no está aquí, ha resucitado, ¿por qué ustedes lo buscan entre los muertos? Nos vuelve a llamar la atención hoy también en este 2 de noviembre, para que podamos mirar hacia adelante. Como que ustedes simplemente vienen a buscarlo aquí, en esa hermosa foto que tal vez adorna todavía, o en estas piedras, en estos mármoles que quedan aquí y que nos llevan al recuerdo, pero ese recuerdo es como en esa película, algunas veces, allí bañandeña mañana, en botella endereza o bebé, y en la película te vuelve a pasar todo lo que uno fue viviendo. Va a recibir a bendecir, va a recibir en la educación de tus padres, de tus abuelos, de los amigos, etc. Lo que hemos compartido, pero principalmente lo que hemos compartido en la fe y en el valor de los que nosotros hoy estamos absolutamente comprometidos en transmitir a los demás. Entonces, queridos amigos, este día en que recordamos a nuestros seres queridos, a nuestros fieles difuntos, día de conmemoración muy importante para nuestros fieles difuntos, justamente también nosotros miramos en esta resurrección. Resurrección que nos ayuda a nosotros a mirar siempre hacia adelante. Sino que desde esa fuerza de papito, de mamita, de nuestros abuelitos que nos han dado y que siempre quisieron lo mejor también para nosotros, ahora también nosotros podamos transmitir esos mismos valores a los demás y a nuestra sociedad. Entonces, peña de mañana, ya ella, vaya va peña de yara, lleva ñande a toin llegma, añandere no llegma, pero a vivir en esa alegría, queridos amigos. Entonces, vamos a procurar tener este tiempito de silencio, este tiempito también de reflexión,
para volver a recordar las cosas hermosas que hemos recibido, las cosas lindas que nuestros padres nos han regalado, las cosas maravillosas que hemos recibido en nuestra familia. Y así también nosotros, al recuperar estos valores, al volver a entusiasmarnos y a tener la fuerza, nada más y nada menos que con esa fuerza del resucitado, también nosotros podamos transmitirlo a los demás. Así es que, queridos hermanos, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, vamos a hacer eso. Hoy, al rezar por ellos también, para que ya estén disfrutando de la gloria, de ese encuentro con el Señor en el cielo, a nosotros también desde el cielo ellos nos puedan acompañar, nos puedan fortalecer, pero con aquellos mismos valores que nos fueron transmitiendo y nos fueron dejando en su propia vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que procure dar testimonio de sencillez y solidaridad con los más pobres, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestro Papa, los obispos, diáconos y sacerdotes, para que estén abiertos a compartir la esperanza de la salvación con todos, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la experiencia de compartir con los más necesitados, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibí tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad estos dones, Señor, para que tus hijos difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien se dignó morir por todos, para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir
para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente hoy que estamos recordando a nuestros hermanos en el Día de los Fieles Difuntos. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Te pedimos, Padre, que recibas en la morada de la luz y de la paz a tus hijos difuntos, por quienes hemos celebrado el misterio pascual, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen María, auxiliadora de los cristianos, y pedimos su protección. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús.